Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Ortiz Cortés, soy de la Universidad Cooperativa Minuto de Dios Garzón. En este momento les vengo a hablar de los hechos históricos del modelo dominado. Esto es un modelo donde supuestamente hay un grupo de inferiores y unos que se creen superiores, que son por lo que los que se creen superiores. En el siglo XVI hizo un descubrimiento como inferior y superior, comenzando desde esta base donde se clasifica el descubrimiento como bárbaros o inferiores. Y en nuestra actualidad los tiempos no han cambiado. La gente por lo general siempre se cree superior a los demás, se cree inferior, y de esto nunca ha habido como una igualdad entre comillas. Siguen pensando que hay gente superior e inferior a los demás, creyéndose entre comillas, como dicen, de mejor raza. Es lo que pasaba en estos siglos. Pasamos al año 1503 y ahí se da el Tratado de las Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal que estaban sucediendo en este momento. En esta época se da la conquista de este grupo, donde los que eran superiores, o sea, eran mejores, llegaron a tierras nuevas y las llamaron periferias. Al ser llamadas de dicho periferias, tratándose, no sé, de lo que quiso decir era que estas tierras ellos debían enviar sus materiales primas a los centros de acopio de los superiores, porque pues ellos eran los que habían ganado la conquista y prácticamente la regla era de ellos, que habían ganado pues esto y se habían apropiado prácticamente de sus materias primas, de todo en general, de lo que eran estas tierras fértiles. Entonces, donde ellos le hacían una transformación, ellos, los superiores, enviaban y transformaban cuyo materia prima a donde ellos vendían a los superiores al precio el cual los superiores eran obligados a comprar esa materia prima más cara. ¿Qué hacían los superiores? Obtenían el material, lo arreglaban, lo transformaban y lo que hacían era cobrárselo más caro a ellos, y ellos eran obligados a comprar esta cuya materia prima más costosa. Eso sucede en la vida real también con materia prima de XY países, no más aquí en Colombia con el café. Enviamos café y en otros países lo mejoran, le hacen otras adecuaciones y vuelven y lo venden aquí, pero con ciertas adecuaciones, como pasan entre otros países que tienen sus materias primas pero muchas veces no las saben aprovechar o pues prácticamente sacarle el jugo, como se puede decir. Ya aquí pasamos al siglo XIX, donde ya pasamos a la mal llamada razas inferiores, donde ya encontramos razas negras, mestizos, indios, etcétera, donde ellos le ponían su cultura y religión a la población, o así la población no estuviera de acuerdo, los superiores eran los que estaban y le ponían su cultura, su religión a ciertas poblaciones. Ellos eran los que utilizaban y hacían lo que ellos quisieran, utilizando un término exaltado de blanquear la raza. Esos eran los términos que ellos utilizaban en estas épocas. Querían blanquear la raza con el fin de supuestamente de mejorar estas ideologías, era de mejorar. Están en algunas ideologías, eran algunas ideologías en este entonces. En 1919 se dio el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles, del cual se finalizó la Primera Guerra Mundial, donde grandes potencias repotenciaron las colonias a bien propio, es decir, para gobernarlas a su antojo, que supuestamente ellos pudieron gobernar, ellos decían que esas colonias no podían gobernarse por sí solas. Entonces lo que hacían ellas eran colonizarlas, exprimir el material cuya prima ellos explotaban y sacaban lo que ellos quisieran a su antojo. Y con base de todo esto de esperarse, no era nada de esperarse que ese tratado fracasara. Obviamente fracasó, nunca hicieron pautas claras
lo único que hacían era explotar y saquear a su beneficio, a su bien propio. Lo que sucede en este momento en Israel. Israel cayó también entre Estados Unidos y ciertas grupos políticos que se quieren gobernar y aprovechar de todo esto. Esto sucedió aquí. Como tal, no era una guerra que no tenía poder y las grandes potencias se querían ver beneficiadas de estas colonias que ellos conquistaban. Pero pues como tal generaba una guerra y pues el tratado nunca llegó a nada porque nunca se aportaron ideologías nuevas. En la Segunda Guerra Mundial, el gran poder de Europa llega a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser mayor potencia, superiores potencias se podría decir, dado el gran desastre que sucedió y ocasionaron estas guerras, porque pues lo único que quedaron fue cosas malas, dañadas, o sea, llegó a un estado inferior. Y pues ahí, desde de ocasionar todo esto, llega la construcción de Europa y trata de mejorar la economía, trata de mejorar, de estabilizarse un poco después de que sucedió todo esto. Esto es una partecita de lo que le quisimos hablar de esto. Hasta aquí vamos.